Consultor experto, de trato amable y conocimientos de vanguardia. Realizó estudios de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana y un posgrado en finanzas en el ITAM. Es consultor en culturas de alta velocidad para resultados más rápidos. Es presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. Ha sido integrante del staff presidencial como responsable de la comunicación a la ciudadanía y de la imagen de la Presidencia de la República. Y ha colaborado en diversas corporaciones transnacionales. Ha impartido programas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Actualmente su programa de metaliderazgo personal se imparte en la Universidad Anáhuac. Para él, la cultura es el carácter de cada organización y los comportamientos son valores en acción. Su experiencia y conocimiento ayuda a las empresas para realizar transformaciones de fondo. Hoy con nosotros, Roberto Murey. Querido Roberto Murey, me da mucho gusto saludarte y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, un placer saludarte, agradecerte la invitación y la verdad que estoy, como decía un amigo, bien y de buenas. Eso es todo, mi querido Robert, eso es todo en la vida y más viniendo de una persona como tú que profundamente se ha metido a estudiar el comportamiento y el desarrollo humano, traducido en acciones de beneficio, desde luego, para las corporaciones, para las empresas, para las personas fundamentalmente. Yo creo que primero que nada para las personas y después de ello todo lo demás. Y mi querido Roberto, a mí me da mucho gusto reencontrarme contigo ahora en este espacio. Y digo reencontrarme, hemos tenido profesionalmente la oportunidad de coincidir en ocasiones. Me has regalado tu asesoría y tus consejos a lo largo de diversas etapas, no nada más cuando fuimos compañeros de gabinete en la Presidencia de la República, sino también ahora en pasadas campañas electorales y en muchos momentos en donde pareciera que tu ayuda se podría únicamente circunscribir a la parte de este proceso de liderazgo y de, más que de liderazgo, de cultura, en donde tú simplemente sueltas consejos y se vuelven herramientas de vida. Tú a lo mejor no lo sabes, pero portas contigo una backpack llena de herramientas que vas arrojando en tus comentarios por la vida y que quienes tenemos el interés de aprender, pues las vamos pescando y captando y las convertimos en parte de nuestro portafolio. Así que te agradezco mucho. Y con mucho cariño. Muchas gracias, Robert. Bien, vamos a platicar un poco, Roberto, porque tú eres presidente y fundador del Instituto de Metaliderazgo. Y metaliderazgo a mí se me hace metarrimbombante, meta importante, meta padre, se me hace metaestratégico. Me gustó muchísimo el nombre y me dice mucho, pero yo ahora quisiera que tú fueras quien nos lo explicara. ¿Por qué metaliderazgo? Fíjate que yo estoy convencido, después de haber estado en presidencia de la República y haber manejado, haber sido vicepresidente de Latinoamérica, etcétera, como que empiezas a ver a los países de una manera muy diferente cuando no es lo mismo estar en la calle que estar arriba de un edificio de 50 pisos, que estar en un helicóptero. Entonces tienes diferentes perspectivas. Y yo, después de haber salido de presidencia de la República, dije, México o cualquier otro país, ¿no? No va a salir si no se mejoran dos cosas. Para mí hay que mejorar miles, ¿no? Pero principalmente dos cosas. La primera es la educación. Yo estoy convencido que hay que mejorar la educación en las escuelas, en los hogares y en las organizaciones. Tenemos que educar mejores personas, mejores seres humanos basados en valores. Esa es la primera. Y la segunda es el liderazgo, ¿no? Yo estoy convencido que el tamaño de una persona, el tamaño de una organización, el tamaño de una nación está limitado por el tamaño de su liderazgo. Si tú quieres hacer crecer a una persona, a un equipo, a una organización, tienes que fortalecer su liderazgo. Y en esos, me he leído más de 140 libros de liderazgo y he estado en muchas intervenciones. La conclusión ha sido que el factor individual más poderoso para liderar a una organización es la cultura. Porque la cultura tiene el gran poder para definir los comportamientos de los ciudadanos de un país, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ¿por qué se comportan así los alemanes? ¿O por qué se comportan así los argentinos? ¿Por qué son tan sencillitos, no?
Es por la cultura, así son, ¿no? Y así son, ¿por qué somos los mexicanos así, no? Entonces, cuando te das cuenta de ese gran poder de determinar los comportamientos, los valores, los gustos, el picante, la música, ¿no? Y lo mismo sucede en las organizaciones, porque una organización que hace lo mismo, hace lo mismo, pero hacen diferente. Y en esa diferencia realmente está la ventaja, puedes llegar a ser la ventaja competitiva o tu peor enemigo. Entonces ahí dije, voy a empezar a construir mi propio modelo, porque dije, este liderazgo como hoy lo conocemos prácticamente ya murió. Ese liderazgo prepotente, heroico, que busca forzar, imponer, ordenar, controlar, ¿no? Hacer que la gente haga lo que ella o él quiere, ya está, todavía no se muere, pero ya está en decadencia. En el Ya, estertor de la muerte. exacto, está hasta estoy en el ruido de terapia, ¿no? Ya está en Pip, ruido ya. pip. Claro. Y nos estamos moviendo a un estilo y nos tenemos que mover todavía más rápido, conscientemente, a un estilo que tiene que ser más con conectar con la persona, con construir relaciones, con entender cuáles son los intereses de la otra persona y de tal manera que la persona quiera hacer lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Es a través de, en lugar de controlar y ordenar, es inspirar, persuadir y convencer. Entonces, cuando tú realmente le explicas a la persona lo que quieres y el para qué lo quieres, la persona lo quiere hacer, el what's in it for me, qué beneficio tengo yo, qué beneficio tiene mi organización, mis clientes, el ecosistema, y lo quiere hacer. Y esa es realmente la gran diferencia. Y al igual que la metafísica, es irnos más allá de la física, ¿no? El metaliderazgo es ir Metaliderazgo. más allá de ese liderazgo viejo, obsoleto, a un nuevo liderazgo que es enfocado en la persona, en el ser humano, para hacerlo crecer. Vamos a un tema importante, Robert, y perdóname y no me vayas a cortar la transmisión si hago una pregunta por demás elemental, coloquial y común, como libro de Sanborns, de Vips o de Talks. El líder se hace o nace en su momento. Eso era lo que nos infundían siempre en las primeras clases de estas teorías. Y era mi gran, yo lo viví, o sea, yo siendo vicepresidente de Latinoamérica, donde los directores generales de Argentina, Brasil, Colombia me reportaban a mí, yo no me sentía líder, porque yo tenía esa definición que un líder tiene que ser una persona que es carismática, poderosa, con un gran poder de arrastrar gente, etcétera, y diciendo, pues yo no tengo eso. Entonces era como, para mí era ser güerito y de ojos azules. Y dije, pues ni güerito ni ojos azules, en esta vida No, no no me me tocó. tocó, no me tocó, es un don, ¿de acuerdo? Y dije, no me tocó. Entonces, como no soy líder, voy a ser manager, ¿no? Voy a ser un gerente, pero un gerente muy bueno, ¿no? Enfocado a dar resultados, a manejar bien los tiempos y movimientos y la gente y las ventas, etcétera. Y me fue muy bien. Pero cuando me di cuenta que el liderazgo, después de haber leído tantos libros, de una manera muy simple, liderazgo es influir. Entonces, cuando yo me influyo a mí mismo para ser el hombre que quiero llegar a ser o el profesional que quiero llegar a ser, o cuando tengo una clara visión, ¿no? Una mujer, ¿qué mujer quiero llegar a ser? Cuando tienes, después hablamos de las características de un metalíder, cuando tienes unas características de sé quién soy, hacia dónde voy, para qué voy, cómo le voy a llegar, etcétera, entonces estás influyendo a ti y decimos que metaliderazgo es la capacidad de influirme a mí mismo y con mi ejemplo y mi comportamiento lidero a los demás. Es que ahí está la clave, ahí está la clave. Yo, el liderazgo siempre, un punto de partida o un ingrediente para mí fundamental del liderazgo tiene que ser el comportamiento. El cómo te comportas tú, el cómo tratas a los demás, el cómo gestionas tus ideas dentro de la organización, cómo las compartes, cómo gestionas el conocimiento, cómo lo adquieres. Y finalmente vas dejando ante la gente un oleaje de ejemplo que la gente incluso puede voltear tus colaboradores o el equipo y decir, pues me gustaría ser como esa persona o me gustaría adoptar aquellas o cuáles acciones, ¿no? Yo me acuerdo ahora sí que te he hecho a ti porras a ti cuando estabas en el Canal 11. Yo me acuerdo, llegaba y yo veía cómo dejabas que tu gente desplegara todo lo que habían hecho, la tecnología, que ahora sí que lucieran ellas y ellos, porque ellos lo habían hecho y tú habías creado el contexto, les habías facilitado, les habías dado cierta dirección, empoderamiento
para que lo hicieran. Pero al final esa capacidad de líder de identificar el potencial que tiene la persona y dejarla florecer. Crear, yo digo que al final es crear un contexto donde la persona florezca. Y por eso a veces dices, esta persona, nadie le hacía caso y no daba resultados en este departamento, en esta compañía o en este país, y se fue a otro departamento, a otra compañía, y dices, se fue y ahora es vicepresidente, ¿de dónde salió? Pues estaba en un contexto que la hizo a ella o a él florecer, ¿no? Sí, sí, definitivamente. La verdad es que cuando tú te encuentras, cuando tú dejas que la persona, tus colaboradores o donde te corresponde hacer un equipo, muestren esta capacidad de iniciativa, esta capacidad de libertad de ejercer sus conocimientos como ellos lo quieran hacer. Claro, en favor del proyecto general, en favor de la organización, pero que se sientan, primero que se sientan parte de este sentido de pertenencia del proyecto, de inclusión de la organización, de ser alguien que agrega valor a esa idea, es fundamental. Vamos, te encuentras casos maravillosos de personas que a lo mejor antes eran invisibles ante los ojos de los demás y que para nada, cuando los dejas ser, te encuentras que hay una gran persona ahí con gran talento, ¿no? Y la idea es darles esa oportunidad, por un lado. Y yo te decía, por ejemplo, un tipo Michael Jordan. Cuenta los que Ah, quieran. sí, claro. ¿Ya has visto la serie? La serie, sí, la de Netflix. Uh-huh. Netflix Last Dance, buenísima. Y te das cuenta cómo al final, por ejemplo, a Michael lo corrieron de equipo de básquetbol de secundaria porque no tenía habilidad. Y un coach veía todos los días quién jugaba bien y quién no, y Michael no jugaba bien, ¿no? Pero cómo, teniendo esa pasión, siguió y siguió y siguió, y esa ambición y esa hambre de crecer y de ser muy bueno, y llegó hasta donde llegó. Yo creo que al final no nos limitemos, yo digo, las limitaciones son mentales, los límites son físicos. Y nosotros somos los que nos ponemos esos límites, ¿no? Entonces, por eso hay que empezar a probar y darnos la oportunidad y darles nosotros, si tenemos la oportunidad de tener ciertos puestos que nos permiten ayudar a mucha gente, darle la oportunidad a los demás para que crezcan, ¿no? Y dejarlos que la única forma de crecer es cometiendo errores, dejarles que cometan errores, ¿no? Hay un caso, apuntando lo que estás diciendo tú, Robert, pero José Hernández, el último astronauta mexicano que fue al espacio en 2000, hace unos años, en 2018, la realidad es que él pidió 11 veces ingresar a la NASA. 11 veces. Oye, hay quienes nosotros a la segunda ya nos vamos y decimos, no, pues no nací para astronauta, lo mío no, lo mío es otra cosa, ¿no? 11 veces estuvo ingresando a la NASA hasta que le permitieron el ingreso y hasta que pudo mostrar sus capacidades. O sea, aquí es donde tú dices este ejemplo de Michael Jordan, de José Hernández, de muchísima gente, que tú dices, qué bárbaro, pues todo está en nosotros mismos, ¿no? Fíjate que una vez, digo, no voy a decir exactamente con detalle el ejemplo, pero una vez un cliente potencial me dijo, oye Roberto, me has contactado muchas veces, yo no he podido verte, pero me sigues hablando y me sigues contactando. Y me dijo, quiero conocerte, nos echamos un cafecito y todo. Y me dijo, es que quiero entender por qué. Y le dije, es que cuando a un metalíder le preguntas cuántas veces vas a intentar hasta lograr lo que quieres, la respuesta es las que sean necesarias. Entonces yo te voy a seguir invitando, te voy a seguir hablando las veces que sea necesario. Ella me contrató. Oye, otra persona que estuvo aquí participando, que es una pedagoga impresionante, Marichú González Restrepo, fue mi directora de Diálogos en Confianza en Canal 11. Entonces, digo, armó un equipo pedagógico muy padre y tal. Y Marichu había sido, yo la conocí porque estuvo en el equipo del kinder donde asistieron mis hijos, y ella era que alguien que siempre que la escuchabas hablar te hacía voltear y te hacía entender algo de la vida. Entonces, escuchándola, ella tiene una frase que mis hijos tienen hasta la fecha, que es dos frases. Una es intentar hasta lograrlo.
y la otra es, soy muy inteligente y nada me lastima. Claro, a nosotros de adultos nos puede resultar una cosa tan sencilla y simple y decir, ay, ¿eso qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. Mis hijos hoy no se dan por vencidos, Mariana y Julio. Les pones cualquier reto y incluso recuerdan la frase y dicen, no, pues, intentar hasta lograr. O sea, son cosas que se te van quedando, ¿no? Fíjate que al final lo que acabas de decir es para mí el gran poder. Yo creo que el gran poder del ser humano es el pensamiento. Tu vida no es lo que pasa afuera, tu vida es lo que pasa en estos 60 centímetros adentro. Los significados que das, los miedos, los traumas, los sueños, todo está acá. Entonces, no es la crisis y lo que está pasando allá afuera, sino cómo lo interpretas y dices, ¿dónde está la oportunidad? No la encuentro, pero la hay y la voy a buscar y la voy a encontrar y la voy a capitalizar. Y cuando tienes esa parte, pero nuevamente es repetir, y es un concepto totalmente marketinero, que es la madre de la recordación, es la repetición. Por eso es importante repetir, repetir, repetir hasta que te la creas. Y digo, yo a veces cuando estoy haciendo talleres, les digo, es como los mentirosos, repiten tanto sus Se mentiras la que creen, después claro. te la creen y dicen, ¿te acuerdas cuando fuimos a Acapulco? Dicen, no, pues tú ni fuiste, no. Pero se la repitieron tantas veces que se la Por eso creen. siempre es importante decir, otra vez tengo ganas de ir a Acapulco. Exacto. Entonces te van a preguntar, oye, ¿cuándo fuiste? No, nunca he ido, pero muchas veces he tenido ganas. Sí, sí, Entonces, me dio ganas de ir a Acapulco como el año pasado. claro, sí, ¿Fuiste? como les gustó. No, pues no fui, pero pues sí me habían dado ganas. Es más, en la misma fecha. Pero hay que repetir, repetir, repetir. De verdad que es poderosísimo, aunque no te la creas al principio, pero es repetir, repetir, repetir hasta que te la creas, ¿no? Hay Como una esa frase que... parte, hay una parte, Robert, que por la cual hablábamos por teléfono tú y yo hace unos días, que pues, nunca nuestras conversaciones, nunca nos da tiempo un café, ni siempre andamos contra reloj, pero el poder de las ideas, el poder de las ideas, el poder de la mente, el conocimiento del cerebro. Nosotros, yo estudiando una parte para la televisión que la gente probablemente no identifica o que no sabe que existe, es una cosa que se llama neuromarketing. Y el neuromarketing parte de la ciencia de entender cómo el cerebro adopta las historias y cómo el cerebro es capaz de recordar estas historias. Incluso hay un programa aquí de Máximo Martinotti, que es el padre del neuromarketing, que habla de eso. Y es por eso que se te queda grabado la Caperucita Roja y Blancanieves y tal, porque se usan arquetipos, se usan villanos, se usan héroes, se usan todas estas cosas. Y tú has logrado, Robert, con el metaliderazgo, escuchándote en tus conferencias, yo he percibido que cuando tú quieres modificar cultura y entender cultura, generar y adoptar cultura, fomentarla, usas esta parte, usas partes, usas ingredientes, desbrozas personajes, desbrozas arquetipos y sacas héroes, antagonistas, y entonces llevas todo esto al conocimiento mismo de cada quien. ¿Estoy en lo cierto o ando muy mal? Mucho, mucho. Yo digo que al final, y te va a gustar esto, yo digo que tú no eres quien eres, sino quien crees que eres. Y como crees que eres muy simpática o muy alegre o muy responsable, así te comportas. Y como te comportas así, todos los días te vuelves buenísimo siendo tú. Pero tú eres quien crees que eres, tú eres el cuento que te cuentas, ¿no? Como persona, ¿te acuerdas que platicamos hace rato del tema como persona física y como persona moral, ¿no? Sí, eso está padrísimo. Ese ejemplo, si nos haces favor de repetirlo aquí, porque no estaba grabando. Pues Cuando como persona, entonces el storytelling, ¿no? Somos contadores de historias. Todo el tiempo estamos, como no conocemos, no tenemos toda la información, tratamos de llenar los gaps con historias. Entonces somos storytellers, todo el tiempo estamos contándonos historias, todo el tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué historia te quieres contar? ¿Es una historia donde esta crisis nos va a llevar, ¿no? Y vamos a quebrar? ¿O es una historia donde vamos a renacer y vamos a ser mucho más fuertes, con procesos más ligeros y con nuevos productos y nuevos clientes? ¿Qué cuento te estás contando? Y por eso les digo a los directores generales, es el director general y su equipo directivo son los responsables de definir la historia, lo que tú decías.
quién es el enemigo, quién es el héroe, dónde está la trama. Esta historia va a ser un capítulo de horror y terror, un capítulo romántico, un capítulo de drama. Pero tú defines, porque todo, a lo mejor termino mi rollo aquí de neurociencia, pero digo, si te das cuenta, todo lo que está creado todo, por lo menos 2 veces. Primero aquí y después en la realidad. Alguien se imaginó cómo hacer esta pluma, ¿no? Con esta tinta, con este rollo, la mente primero, y después lo empezó a dibujar hasta que llegó a la parte física. Si queremos una vida mejor, nos la tenemos que imaginar aquí, visualizar aquí. Igual, si queremos una organización mejor o queremos un México mejor, tenemos que imaginarnos con todo ¿te acuerdas de ese anuncio de "Ya me vi"? Sí, ya me ¿No? vi, ya me vi. Así debe ser nuestra visión, con todo ese detalle. Y una vez que defines tu visión, con todo el detalle en tu mente, primero la creas, después te la crees y después la creas en la realidad, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, con respecto a lo que tú me decías de la persona física y moral, ya en el tema de que decíamos que el factor individual más poderoso para liderar a una organización es la cultura. Entonces decíamos que para nosotros la cultura es el carácter de la organización. Es decir, es quién soy como organización. ¿Cuál es mi temple? La Real Academia tiene varias definiciones como siempre, pero hay una que dice, que es muy romántica, que dice el temple es la fortaleza enérgica y la valentía serena para enfrentar dificultades y riesgos. Ah, mira, está muy bonita la definición, además. Entonces, cuando hay una crisis, ¿no? Una mujer, un hombre con temple, no sale corriendo como gallina sin cabeza, buscando culpables, dando excusas, sino con tranquilidad, con serenidad, trata de entender el contexto, trata de allegarse de toda la información de sus clientes, de sus colaboradores y trata de tomar la mejor decisión, no para reaccionar, pero sí para responder, ¿no? Entonces, decimos que una vez que tú defines quién soy como organización, yo digo que yo soy como el SAT, ¿no? Yo veo a la persona física y a la persona moral y los dos pagan impuestos, ¿no? Es decir, la persona física tiene su carácter, que es su forma de ser y hacer, sus sueños, sus miedos, y la organización, que es la persona moral, tiene su cultura, que es su carácter, que es su forma de ser y hacer, y tiene sus sueños y sus miedos. Entonces les digo, a veces cuando tú como persona estás pensando, este proyecto me va a ir mal, no tengo que cuidar con esto, ojo con tal tema. Lo mismo sucede en una organización. Esos mismos pensamientos, nada más que los pensamientos los dice el director de operaciones, el director de finanzas, el director de recursos humanos. Entonces, es cómo entiendes, cómo piensas como organización y es tomar conciencia de quién eres como persona y quién eres como organización. Y entre mayor sea tu autoconocimiento, mejores decisiones vas a tomar. Ahora, la cultura se construye, no la puedes dejar al azar, no la puedes dejar suelta, no puedes esperar a que haya una cultura si no te involucras en crearla, en fomentarla, ¿no? Y lo triste es que la gente no sabe qué es cultura. ¿Qué es cultura? De verdad, ¿eh? No saben definir qué es la cultura. La mayoría de la gente piensa que cultura es clima organizacional. No, bueno, Entonces, de hecho la cultura por lo regular ya no, creo yo no se le encargaría a recursos humanos. O sea, no sé, yo no se le encargaría a recursos humanos o en las organizaciones que yo he estado. Al contrario, hemos refundado la cultura juntos, o sea, con cada individuo, potenciando el liderazgo de cada uno de los integrantes del equipo, grandes, chiquitos o pequeños, los que sean. Si son 750, 750. Cada uno un líder, ¿no? sí, fíjate que acabas de decir algo, pero muy, muy importante. Si la cultura es el carácter de la organización, es quién soy, cuál es mi profundo sentido de identidad corporativa, es responsabilidad de todos y el primero en la lista es el director Sí, general. claro. Sí, sí. Entonces, eso de que la cultura es responsable de recursos humanos, están pensando que la cultura es clima organizacional. Entonces, a ver, tú, recursos humanos, que te dedicas a cuidar a la gente, contratar gente y despedir gente, pues ocúpate también de Sí, cuidar claro. a la gente. No, o sea, están todavía, eso sí son décadas de retraso, pero cuando realmente yo explico la definición de cultura y el cómo, tenemos un modelo muy padre de cómo
te voy a poner un ejemplo. Si la cultura es el carácter de la organización, ¿qué tan fácil es cambiar el carácter a una persona? Pues Bastante es complicado. complicado, claro. Cambiar el carácter a una organización es como muy complicado, ¿no? Entonces, Doblemente, claro. no hablamos de un cambio cultural, transformación cultural, que suena muy sexy, pero muy poco probable. Nosotros hablamos de calibración cultural, es como un quiropráctico, es como Alinearte la espalda. los comportamientos. Tú dijiste ahorita, para nosotros la partícula individual indivisible de la cultura es el comportamiento. Nosotros le damos marcaje personal al comportamiento. Entonces, alineamos los comportamientos, no todos, los esenciales, los más importantes, los comportamientos con la estrategia de negocio, con los objetivos que se están buscando, y sobre eso, ¡boom!, nos vamos mucho más rápido. Claro, Entonces, tiene que haber congruencia, desde luego, tiene que haber ejemplo, tiene que haber compromiso. Cuando ustedes estaban en presidencia, se vino una tendencia fuerte, tanto en el gobierno del presidente Fox como en el del presidente Calderón, muy marcada la tendencia, sobre todo en la del presidente Fox, por una tendencia que él traía ya de Guanajuato junto con Ramón Muñoz en un tema de innovación gubernamental y de todo este tipo de cosas, que era la gestión de calidad total, ¿no? A mí a Canal 11 me tocó certificarlo en ISO 9000 y luego fue el primer canal en el mundo en certificarse en ISAS, que era el símil de un ISO 9000, pero para medios de comunicación. Y aquí era muy importante que quien era el representante de la dirección general, hay una anécdota ahí bien bonita. Paco González, que es un gran cuate, que es el de gestión de calidad de Canal 11, el director hasta la fecha. Yo hice la selección de todo, la reestructuración administrativa del Canal 11 y definí posiciones y nombré a cada director. Y él juraba que yo lo iba a dar de baja o que él no jugaba en ese nuevo equipo. Y lo dejé al final. Y lo dejé al final porque era un hombre que había pasado casi por todas las, bueno, no casi, había pasado por todas las áreas del canal, al menos en una posición gerencial. Entonces era un hombre que conocía perfectamente la organización. Entonces, cuando yo llego con él y le dije, tú te vas a dedicar a ser el director de implementación de gestión de calidad total y vamos a lograr el ISO 9. Me volteó a ver y me dijo, ¿el ISO qué? ¿Quién lo hizo? Le dije, el ISO 9000, hermano. Paco González, de veras, que se volvió un experto. Muchas empresas y sobre todo de medios van con él a que los ilumine. Es un hombre que ha escrito libros, es un hombre que, bueno, encontró su vocación en ello. Pero ¿por qué él? Porque era alguien que era capaz de traducir para el equipo la intención de la alta dirección en el deseo de transformar y de gestionar la calidad en todos los niveles de la organización. Cosa que logramos en 6 meses y Oliver Smoot, el presidente de ISO, desde Suiza me llamó y me dijo, señor Di Vela, yo no creo que su organismo haya logrado esa certificación, una organización que tiene 40 y tantos años de gobierno y tal. Dije, yo le invito a una cosa, señor Smoot, si me hace favor, mande usted una auditoría de campo y si yo logré esta certificación, lo único que le pido es que usted venga a México y me la entregue. Y así fue. Vino a México y le entregó al presidente de la República la certificación de Canal 11 lograda prácticamente en 6 meses, 3 semanas. De todos los procesos y de toda la organización. Entonces, ¿qué gestionó eso? Un cambio cultural del canal que tuvo repercusión, Robert, en casa de todos nuestros colaboradores. así es. Así es. Pero fíjate que te acabas de dar un ejemplo espectacular. Yo digo, no hay malas culturas, sino líderes incapaces de liderar culturas. Fue identificar cuáles son los miembros del equipo, quién es bueno para qué, quién sabe más, quién sabe menos, y quién, en base a sus competencias y a sus fortalezas y a sus debilidades, dónde los coloco a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces yo Claro. creo que por ahí lo que tú hiciste con esta persona es claramente identificar qué hacer
a quién poner en dónde y ver los resultados. Ahí, bueno, Paco González incluso tenía y además no me voy a quedar con el tip y con el ingrediente adicional que tenía Paco. Era un hombre altamente querido por la organización. Entonces, eso te daba un plus adicional de que su ingreso a la implementación de los procesos, procedimientos, al diseño, él iba a ser bienvenido. Eso fue un ingrediente clave. Para mí es de verdad muy importante el que el ejecutivo conozca a su gente, la importancia de identificar, realmente de conocer a profundidad quién está en tu equipo, qué fortalezas tienen, qué debilidades tienen y dónde colocar a cada uno para que realmente sea un equipo de alto desempeño. Es un Ahora, excelente ejemplo. tienes, Robert, que tener, y tú lo has hecho muy bien, tú eres un promotor de cambio. Yo siempre te vi así, como un gran promotor de cambio. La verdad, cuando tú llegaste a ocupar esa responsabilidad en Presidencia de la República, en el área de comunicación a la ciudadanía y en la imagen de la presidencia, yo le encontré amplio sentido a tu posición, porque finalmente en la gestión del gobierno y en la gestión de la administración pública federal, si no logras encontrar esos eslabones de comunicación y de detección, de participación ciudadana, te encuentras ante un reto muy complicado de por sí de administrar el país, pero más de eso cuando los elementos y las vías de comunicación y de integración de la gente a participar unos con otros no se abren esos puentes, ¿no? Sí, tener la claridad de, como decimos, liderar es comunicar, ¿no? Entonces esa capacidad de comunicar, pero la pregunta es, ¿qué quieres comunicar? ¿Para qué lo quieres comunicar? ¿Cuándo lo vas a comunicar? ¿Quién lo debe de comunicar? Si hay que repetirlo, ¿en dónde va a tener mayor resonancia? ¿Qué eventos? ¿No? Y decíamos, ok, la idea es cómo alineamos todo. Yo sí soy así de, ¿cómo alineamos la agenda del presidente con el discurso del presidente, con la publicidad, etcétera, para que todo fuera igual, y no tener 25 iniciativas de comunicación de un lado, del otro, de educación, de la SCT, de la Secretaría de Salud, que al final era cuando comunicas mucho, la recordación es poca. Entonces, Claro. ¿cómo realmente haces pocos temas? Cuando Steve Jobs regresó por segunda ocasión a Apple, quitó 70% del portafolio. Entonces, eran proyectos que llevaban decenas o cientos de millones de dólares y los quitó y dijo, nos vamos a enfocar en este 30%, que es el 30% donde realmente lo podemos hacer muy bien y nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Y eso es lo que yo ayudo a las organizaciones, decir, ok, ¿cuáles son las pocas cosas? Ahorita no, lo digo de broma y no de broma, digo, ahorita te voy a decir dos cosas que digo. Una es, les pido un favor, en esta madre de todas las crisis, ya no sean responsables. Ser responsables no nos conviene, ¿no? Dejen de ser responsables, ustedes y su gente. Y les pongo un ejemplo. En fútbol soccer, un portero está perdiendo su equipo 1-0 y falta 1 minuto para que se acabe el partido. Y hay un tiro de esquina en la otra portería. El portero responsable se queda cuidando su portería porque para eso le pagan. Sí, el otro se va al remate, ¿no? Y el portero accountable, que yo hablo de accountability, ¿no? El portero accountable se mete al área de las defensas, cruza el área de los medios, llega al área de los delanteros y ahí está para ayudar a su equipo a ganar. Entonces, una persona accountable da el extra necesario hasta que logre el resultado. Entonces, por favor, dejen de ser responsables, ¿no? Ahorita hay que morirse en la raya trabajando 14 horas diarias, sábados, domingos, lo que sea necesario para sacar a la organización y para sacar al país adelante, ¿no? No, el Entonces, ejemplo es padrísimo, claro que sí. esas son de las cosas que digo, ¿no? Y es esa responsabilidad. Y el otro es, digan no a lo bueno. No acepten lo bueno, ¿no? Solamente díganle sí a lo muy bueno. Porque normalmente los líderes es gente ambiciosa, es gente que llegó a donde llegó porque es gente que le gusta crecer, lograr, se alimenta con los resultados, ¿no? Entonces es muy difícil decirle no a una buena idea.
Claro. Oye, esta idea, ¿qué onda? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? ¿Media hora? ¿Te la avientas tú? ¿Media hora a la semana? Estas 2 horas, te la avientas tú. Y al cabo de meses llevamos costales de muy buenas ideas haciendo lenta la organización. Por eso yo digo que una cultura lenta es un cáncer organizacional. Jack Welch, ¿te acuerdas? El Sí, claro, CEO sí, sí, sí. de GE, de General Electric, que multiplicó por 40 las utilidades de General Electric, declaró, cuando la velocidad de cambio externa supera la velocidad de cambio interna, el fin está cerca. Cuando tu competencia avanza más rápido que tú, cuando el entorno avanza más rápido que tú, te vas a morir. Entonces tú Y tienes te que tomar, vas a morir. ¿sí? Entonces tienes que tomar decisiones más rápido, esas decisiones traducirlas en acción más rápido, tienes que aprender a equivocarte rápido y aprender y corregir y aplicar. O sea, es un tema de velocidad, de adaptación y decirle no a muchas cosas. Oye, ¿la pandemia ha traído, lo detectas tú, sí o no, ha traído una inquietud o una revolución en la manera de implementar los liderazgos en la alta dirección? Es decir, hoy en día, ¿tú ves que los líderes están apanicados o están echados para adelante? Yo creo que hay de todo. A mí me encanta dar esta metáfora que decimos, todos estamos viviendo la misma tormenta, pero vamos en diferente barco. Entonces unos van, por el momento que nos agarró, estaban en plena inversión, expansión, entonces no tienen efectivo, se están endeudando en dólares y están en un momento muy crítico. En otros acaban de vender un negocio, tienen muchísimo cash, mucho flujo. Entonces, cada uno está viviendo diferentes situaciones. Pero yo diría que ahorita, en lo general, hay una gran apertura, una gran conciencia a que hay muchas oportunidades nuevas y que tienes que dar casi, casi borrón y cuenta nueva. O sea, realmente planeación base cero en todo, ¿no? Y decir, ok, ¿cómo los planes que tenía los borro? Y digo, ¿qué es lo que puedo, qué es lo mejor que puedo hacer hoy con los activos que tengo y cómo está cambiando el contexto y cuáles son las tendencias para capitalizarlo en el corto, mediano y largo plazo con el nuevo contexto? Entonces yo sí veo a muchos directores generales abiertos a invertir en nuevos proyectos, en aprender, ahora sí que a comerse las pérdidas y a cerrar negocios que realmente no estaban dando y tratar de asignar a las personas en estos nuevos negocios. Pero sí veo una gran apertura de buscar, ahora ya es como todo el proceso de duelo, ¿no? Que es la negación, el enojo, la tristeza, etcétera. Pero ya ahorita están ya diciendo, ok, ahora sí, ahora, ¿cómo seguimos para adelante? Y están sacando otra vez la resiliencia, que hay un nuevo concepto, no sé si lo has oído, que se llama la antifragilidad. No, no lo había escuchado. Lo escuché por parte de Daniel Goleman, el de inteligencia emocional. No es concepto de él, sino de otro cuate, Nassim algo. Y dice que cuando tú empujas algo, ¿no? Una persona hacia atrás, ¿no? Cómo se levanta y regresa a donde estaba, y esa es la resiliencia. Uh-huh. Y la antifragilidad es un concepto de cómo empujas a la persona, se cae y se levanta y regresa todavía Más más adelante. fortalecido, con más aprendizaje, mayor convicción, mayor fuerza, que esa es la antifragilidad. Entonces, Me gusta el término, ¿eh? Entonces, la antifragilidad no es que sea sólido, sino que además, no solamente, sino que además tenga esa capacidad de crecer, aprender en base a la adversidad, ¿no? Yo creo que muchas compañías están logrando esa parte, ¿no? ¿Tú sientes que lo mismo impactó anímicamente la pandemia a todo el mundo que a México? De feeling, yo te diría que sí, en general, aunque por ejemplo lo que vivimos en Italia y España, pues fueron dos temas impresionantemente trágicos que aquí todavía aquí no estamos viendo tan masivamente, aunque sí debe haber muchas tragedias todos los días, ¿no? Y además que estaban en los medios y lo que ves es lo que Claro. vives más intensamente. Yo siento que sí debe haber, hay mayor pues no sé llamarle inocencia, por no llamar de otra manera, ¿no? De no cuidarse en lo personal y no cuidar a los demás, ¿no?
Yo creo que la probabilidad de que te toque, que te vaya mal es baja, ¿no? 80% creo que no te toca. Si te toca, tienes que tener una serie de elementos negativos para que te vaya muy mal, pero nunca sabes cómo te va a tocar a ti en lo personal, ¿no? Sí, Entonces yo claro. creo que la idea es cómo te proteges tú y sobre todo también cómo proteges a los demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber una mayor conciencia por parte de todos, de por lo menos cada quien desde nuestra trinchera, tratar de ayudar a tomar mayor conciencia de protegernos. Yo sí creo que a nivel de economía sí va a haber un golpe. Yo creo que apenas vamos a empezar a vivir. La crisis todavía no empieza. O sea, No, 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 la crisis yo la espero para enero o el año que entra, o sea, la y lo verdad. que viene va a estar durísimo. Entonces yo creo que ahí es donde también tenemos que entrar, porque mucha gente piensa como que ya estamos saliendo, ya no, no, o sea, muchos de mis clientes ya tomaron la decisión desde hace semanas de que no llegan hasta enero, si acaso, a oficinas, ¿no? Muchos. Ah, Entonces ya todos sí, estamos claro. trabajando de aquí. Yo en 5 meses he salido 3 veces nada más, 3 veces en 5 meses. Entonces yo sí he sido demasiado, Sí, cuidadoso. con un rigor. Yo también me encerré el 13, viernes 13, lo recuerdo, viernes 13 de marzo. Le dije Ujú. adiós a las calles y llevamos aquí en tu casa toda esta fe. Digo, he salido ahora sí que al súper o a la comer, pero fuera de eso, Muy, muy puntual. muy puntual, sí, claro, nada, 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 ¿no? Y además digo, cuidándonos todos y cuidando a los demás. Pero bueno, también afortunadamente nuestras condiciones lo permiten, de haber previsto y de tener oportunidad de trabajar a distancia y todo este tipo de cosas. Robert, nos queda muy poquito tiempo y yo no quisiera dejarte de ir y te voy a poner en un aprieto, pero yo quisiera que mandaras un mensaje, si se pudiera llamar consejo, pues un mensaje a todos aquellos empresarios, a todas aquellas personas que están sufriendo la crisis y que no están metapensando cómo meta reinventarse y cómo lograr un metaliderazgo a su interior. Mira, ahorita estoy muy sensible, acabo de terminar mi cuarto libro, ¿no? Entonces, tiene una cantidad de ideas y rollos, y entonces realmente tengo la sensibilidad de... Hay una frase que me encanta, que no la tengo en el libro, pero es de eso, hay una historia que cuenta que, y la frase es, This shall also pass, ¿no? Claro. O sea, esto también pasará. Entonces, la metáfora es que cuando estás tú en un momento donde dices, esto es lo mejor de mi vida, estoy en el pico del mayor éxito profesional o con tu pareja o lo que fuera, ¿no? Esto también va a pasar. Tienes esa mentalidad realmente de saber de que estamos en lo que tú me dices, de la gente que está realmente sufriendo dolor de parientes o de amigos que están sufriendo la enfermedad o el tema crisis, donde cada día me estoy endeudando, etcétera, no tengo trabajo, tengo que buscar trabajo, etcétera. Yo creo que esto hay que pensar primero que esto va a pasar, ¿no? Y que sí va a doler y va a doler mucho, pero que al final va a pasar. Entonces, en ese proceso, que es muy difícil comunicarlo cuando estamos, a veces uno está en AM y el otro está en FM, ¿no? Pero ¿cómo lo absorbemos de decir, como decimos muy a la mexicana, hay que aguantar vara y buscar, cuidar mucho el tema del dinero, costos bajísimos y tratar de buscar, toda la gente que me dice no tiene trabajo, le digo, buscar trabajo es trabajo de tiempo completo, buscar, hablarle, a mí me ha tocado no tener trabajo, ¿no? Y hablar por teléfono y hablarle a todos lados, entonces y es difícil no desesperarse, tratar lo más importante está acá, o sea, nuevamente lo que está pasando es todo lo que te estás hablando, la autoplática que te das, porque pensar es hablarte a ti mismo, ¿qué pensamientos estás teniendo? Y cómo dominas los pensamientos, decir, ok, esto está de la fregada, esto no me debería haber pasado a mí, no sé por qué, pues está perfecto, pero un ratito, o sea, a lo mejor si me das permiso de hablar, que otra de las recomendaciones que doy es hazte la víctima, ¿sí? Júntense los directores, ¿no? Y en tu caso a nivel personal, júntense y digan por qué pasó esto y por qué el cliente nos canceló el pedido y por qué el otro departamento no cumplió con lo que debía haber esto y por qué. Y después de 5 o 10 minutos, ¿no? Bueno, que ¿cómo a pesar de todo esto que está pasando mal, cómo sí
podemos seguir avanzando. Y esa es la idea que yo les diría, ¿no? Tratar de tener esa esperanza, que lo último que se debe perder es la esperanza. Es decir, al final esto va a pasar y van a empezar las cosas a mejorar, hay que aguantar y la pregunta es, ¿cuáles son las mejores formas, dependiendo de lo que estés viviendo en el tema económico, en el tema de salud, cuáles son las mejores formas de dar tu mejor esfuerzo para enfrentar lo que estás viviendo con la mentalidad de que esto va a pasar? Mi querido Robert, siempre es un placer platicar contigo, te estoy sumamente agradecido, siempre admirando tu trabajo, leyendo tus libros, eres alguien que aporta mucho para México y para todos los que de alguna manera estamos involucrados en las empresas y también a manera personal, digo, tus consejos siempre, si aplican para la empresa, pues mucho más aplican para lo personal. Entonces, la verdad, te agradezco muchísimo este espacio. Un placer. Y para mí, la verdad que lo comentamos la vez pasada, a mí me encanta, mi propósito de vida es ayudar a las personas a ser felizmente exitosas. Es decir, que logren el éxito. Yo soy obsesivo con el éxito, no solamente como tal, sino que logren el éxito, lo que quieran, físico, profesional, económico, lo que fuera. Y dos, que al final, decía Cantinflas, la primera obligación del ser humano es ser feliz. Y Claro, la está felicidad bien. está acá. La felicidad es fíjate bien, la felicidad es una decisión. Tú puedes levantarte en la mañana y decidir, hoy quiero ser un amargado. Y quiero ver todo lo bueno que tienen los demás y lo poquito que tengo yo. Lo injusta que ha sido la La vida vida conmigo. conmigo. ¿Por qué protege a esos desgraciados, flojos, ladrones y no sé qué? ¿Por qué a mí que soy trabajador, no? O te levantas en la mañana y decir, hoy quiero ser feliz. Yo lo divido la felicidad en 4. Hoy quiero ser feliz. ¿Por qué? Primero, porque valoro y disfruto lo que tengo. Lo poquito, lo mucho. Desde el jabón que tienes, el aroma, el shampoo, el huevito, el frijolito, lo que tengas. 1. 2, agradecerlo. Cuando tú agradeces algo, aumenta su valor. 3, esforzarte todos los días para ser mejor. Un poquito mejor. Poquito mejor papá, poquito mejor hermano, poquito mejor mexicana, poquito, no mucho, pero poquito todos los días, un poquito. Y 4, ayudar a los demás a vivir mejor. Y si tú haces estas 4 cosas, vas a tener una vida plena y una vida feliz. Porque la felicidad no tiene que ver con una sonrisa. Yo a veces le decía, le estaba dando una plática a 1,500 enfermeros allá en Pachuca, y les decía, imagínate que es como el mar, ¿no? Entonces, en la parte de arriba están los sentimientos. Estoy enojado, estoy triste, estoy ansioso, y todo el tiempo estás cambiando. Pero en la profundidad está esa integridad que tú decías, esa congruencia, ese disfrute de mí mismo, de lo que estoy, la persona en la que me estoy convirtiendo, el profesional que estoy construyendo, las vidas que estoy tocando, lo que tú hagas, realmente cuando hay esa congruencia, es cuando puedes estar feliz. Y yo decía a los enfermeros, tú puedes estar a la 1 de la mañana con frío, con sueño, con hambre y ser feliz. Y les decía lo que me pasó a mí hoy en la mañana. Yo a la 1 de la mañana estaba en mi oficina trabajando con frío, y estaba feliz porque iba a platicar eran 5,000 enfermeros, ¿no? Y el potencial que puede impactar era padrísimo. Entonces yo estaba feliz porque estaba viviendo mi propósito. Entonces es una decisión. Entonces al final, nuevamente decimos, tú decides cómo te quieres sentir y tú decides tu vida. A pesar de que la situación hoy está más complicada que nunca, ¿no? Bueno, siempre va a haber retos. Si alguien me decía, Julia Borboya, la doctora Julia Borboya me decía en este espacio, siempre hay gente que tiene menos que tú o que tiene mayores problemas que tú. Entonces, pues, la Así. verdad es que sí, todo está en uno. Así Hay que que, dar querido resultados con lo Robert, que hay, claro, ¿no? mi Robert, claro que sí. Te agradezco mucho, mi querido Roberto. Igualmente, un placer como siempre. Esperaré con ansia ese nacimiento del nuevo libro y ya lo leeremos, a ver qué tal. Es un ¿Eh? placer. Ahí lo tendrás. Será muy Un exitoso, placer. claro que Muchísimas sí. gracias. Gracias, señor. Que tengas muy buena tarde y te agradezco mucho este Cuídense espacio. mucho. Igualmente, Gracias. cuídense mucho. Hasta pronto. Bye.